¿Qué es la crónica? La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho. Recrea la atmósfera en que se producen los sucesos públicos. Características de la crónica. Es un relato, ya que se pretende hacer la historia de un suceso. La exposición en orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante un acontecimiento. La historia del hecho debe ser lo más completo posible, sin omitir ningún dato que merezca ser considerado. La crónica debe ser para todo público, ya que debe describirse con lenguaje claro y sencillo, comprensible para el común de los lectores, ya que a ellos está destinada. Debe de ser oportuna, ya que el relato debe ofrecerse en el momento preciso, cuando acaba de ocurrir, si se trata un hecho de actualidad. Si se trata de un suceso pretérito, debe procurarse que coincida con la fecha que aconteció, y solo cuando la crónica aporte un elemento novedoso, un ángulo distinto de lo publicado hasta ese entonces. El desarrollo de la crónica responde a las interrogantes periodísticas: ¿qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Pero, a diferencia de la noticia, cuya función primordial es responder qué pasó, la crónica se sustenta particularmente en el cómo. La crónica es una de las más literarias expresiones periodísticas. Describe a los personajes desde muy distintos ángulos y emplea recursos dramáticos para interesar al lector. Existen tres clases de crónicas: la crónica informativa, la crónica opinativa y la crónica interpretativa. En la crónica informativa, la información debe ser cronológica y pormenorizada de un acontecimiento, sin que en el escrito intervengan las opiniones y juicios del periodista. Al igual que la nota, el principal objetivo de la crónica informativa es el informar. Una diferencia importante con la nota es que está dirigida a un lector vivamente interesado en el asunto y dispuesto a dedicarle necesario a la lectura del escrito. Se comienza de forma cronológica, a diferencia de la nota, donde se inicia con lo más relevante del acontecimiento. La crónica opinativa es el relato de un suceso presenciado o reconstruido por el reportero. Los elementos objetivo y subjetivo encuentran su equilibrio en este tipo de crónica. Se informa y se comenta simultáneamente el asunto que se aborda. No se propone únicamente informar, sino, además, opinar. El propósito principal es dar a conocer, informar. Narra e interpreta los sucesos, los eventos deportivos, espectáculos, políticos y sociales son los más comunes para emplearla. A diferencia de la crónica informativa, no necesariamente debe ser cronológica. La crónica interpretativa es un relato subjetivo más que informativo. El cronista toma la realidad como punto de referencia para interpretar los fenómenos sociales. Más que informar y opinar, enjuicia hechos que, simultáneamente, van siendo descritos en sus partes esenciales. Aborda acontecimientos previstos, pero encuentra su mejor elemento en los imprevistos. No tiene el propósito de informar, sino el de orientar y hacer pensar al público mediante la interpretación y el enjuiciamiento de la realidad. Permite al autor desarrollar un estilo literario propio. Pregunta número 1. ¿Cuál es la principal diferencia que existe entre la crónica y la nota informativa? De hecho, existen dos diferencias muy importantes entre la crónica y la nota. La primera sería que en la crónica sí se nos permite escribir en orden cronológico y no de forma de pirámide invertida. Y la segunda es que en la crónica el reportero sí puede omitir juicios de valor, a diferencia de la nota, donde únicamente tiene como objetivo el de informar. Pregunta número 2. En la crónica, ¿el reportero puede elegir su entrada y su cabeza? A diferencia de la nota, donde el reportero no puede elegir, en la crónica sí es un poco más flexible. En prensa escrita en algunas ocasiones se pueden, mientras que en televisión y en radio siempre lo hacen. Esto fue todo de nuestra segunda cápsula, donde hablamos de la crónica. Muchas gracias por sintonizarnos y no olviden acompañarnos la próxima semana, donde hablaremos sobre el reportaje.